Muy buenas tardes, Dios les bendiga, bendito sea Dios. Acá desde Pozos de Santana estamos hoy. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha traído a este lugar y que nos ha regalado una palabra acá mientras conducíamos, mientras manejábamos nuestro vehículo. Dios ponía una palabra en nuestro corazón y bien la vamos a compartir con ustedes. Bendito sea Dios. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Yo no sé si usted ha escuchado un dicho que dice: ¿por qué llorar sobre la leche derramada? ¿Verdad? Hay un dicho que dice eso: ¿por qué llorar sobre la leche derramada? Es decir, ¿por qué estar siempre pensando en lo que pudo ser y no fue? ¿Verdad? Usted sabe que hay muchas personas que se viven martirizando porque perdieron cosas en la vida, sean materiales o sean personas. Y muchas personas viven con un martirio pensando que si hubiera hecho esto, que si hubiera hecho lo otro, que si hubiera tomado esta decisión, hubiera tomado la otra. Usted sabe, querido hermano o hermana que está por ahí, usted sabe que muchas veces las cosas que perdemos en nuestra vida muchas veces son por malas decisiones nuestras. Pero no todo en la vida es así, usted sabe. No todo en la vida es por malas decisiones nuestras. Muchas veces es porque Dios quiere limpiar nuestra vida, sea de cosas materiales o sea de personas que nos rodean. Entonces muchas veces no necesariamente perdemos cosas en la vida porque tomamos malas decisiones, porque fuimos malos administradores con lo que teníamos, sino que sencillamente hay algo que no está bien en nuestra vida, que Dios conoce, y por eso Dios permite que perdamos cosas en nuestra vida. Entonces, no siempre porque yo tomé una mala decisión, porque no supe qué hacer en aquel momento, fue que yo perdí a una persona o perdí algunos bienes materiales o un negocio. No siempre será así. No siempre las cosas que perdemos, que están alrededor de nuestra vida, las perdemos por malas decisiones, porque no supimos pensar. No siempre será así, ¿sabe? Y yo decía: Diosito, pero ¿cómo no es así? Si tomamos una mala decisión, malas cosas vienen, pero, o sea, sería algo como muy normal, sería algo que tendría que ser. Sin embargo, Dios ponía esta palabra en mi corazón, ¿verdad? Y Dios me llevaba al libro de Job, ¿verdad? Porque en el libro de Job, en el capítulo 1, encontramos con que Dios está hablando, Dios está rajando cuando está hablando con Satanás, y le dice a Satanás: y no has considerado a mi siervo Job, dice, que es un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de todo mal. O sea, como vemos, Dios se enorgullecía, él se sentía orgulloso de cómo era Job. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre, un hacendario. Dice que Dios le había regalado 7 hijos y 3 hijas, o sea, 7 varones y 3 mujeres. Pero aparte de eso, dice que era un hombre que tenía 700 ovejas, que tenía 3,000 camellos, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas y tenía muchísimos criados. Es decir, Job era el que tenía la hacienda más grande en aquellos tiempos o en aquellos lugares. De eso habla la palabra de Dios en Job. Entonces, aquí es donde viene esto. Si Job tenía todo eso, era porque Job era un buen administrador de lo que él tenía, de los bienes. Era un hombre que tomaba buenas decisiones, que era un hombre que realmente hacía bien las cosas. Entonces, uno dice: pero entonces, ¿por qué Job, dice la palabra del Señor, que por qué Job perdió todo? Ve, como podemos ver, estamos hablando de un hombre que administraba de la mejor forma lo que Dios le daba. O sea, era un hombre próspero. Dice que era el hombre con más dinero, con más ganados, con más hacienda, con más personas que le ayudaban, más criados.
Y sin embargo, llega un momento donde Dios permite que él pierda todo. Entonces es como incoherente. Si una persona que era un hombre que era próspero en todo lo que hacía, ¿cómo es posible que de un pronto a otro empiece a perder todo? Hay cosas en nuestra vida que Dios va a permitir que sucedan. Hay cosas en nuestra vida que vamos a perder, y no necesariamente porque seamos malos administradores, no necesariamente porque hagamos malas decisiones, sino sencillamente porque hay cosas en nuestra vida que parecen buenas pero no son buenas, y por eso Dios va a permitir que nosotros las perdamos. Hoy vivimos muchas veces llorando porque alguien se fue, vivimos llorando porque perdimos un negocio, vivimos llorando porque creemos que tomamos una mala decisión, y sin embargo no necesariamente fue culpa nuestra, sino es algo que Dios quiere limpiar de nuestras vidas. Cuando vemos esta palabra en el capítulo 1 de Job, y Dios me ponía eso en el corazón cuando venía en mi carro para el trabajo, y Dios me ponía que, por ejemplo, si vemos en el capítulo 1, Dios habla de Job. Dios se maravillaba hablando de Job, pero Dios no aparece hablando con tanto honor y con tanto privilegio de los hijos de Job, ni de la esposa de Job. Es decir, tan agradables no eran los hijos de Job para Dios, ni la esposa de Job para Dios, como lo era Job. Porque la palabra dice que los hijos de Job eran fiesteros. Eso dice, la palabra dice que hacían banquete. Entonces dice que ellos eran fiesteros. Después nos vamos más adelante y nos damos cuenta que en el tiempo más difícil, cuando Job necesitaba el apoyo realmente de su esposa, su esposa lo maldice, y su esposa le dice, muérete, le dice. Hay un momento donde le dice, muérete y maldice a tu Dios, le dice. Entonces, como podemos ver, habían cosas en la vida de Job que no estaban bien. Y por eso Dios no solo quería probar la fidelidad de Job, sino que Dios, la fidelidad y la fe de Job, sino que Dios quería limpiar la vida de Job. Aún con todo y como él era, había cosas que tenía que limpiar en él. Porque la palabra de Dios dice, ya al final del libro de Job, dice que Job fue prosperado, que fue multiplicado y que le nacieron mucho más hijos, y que le nacieron tuvo más ganados, tuvo más haciendas, fue multiplicado. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que Job no pierde a su familia, como perdió el ganado, como perdió las haciendas, como perdió todo, incluyendo su salud, porque él tuvo malas decisiones, porque él fue un mal administrador de lo que Dios le había dado, ¿no? Job pierde esas cosas porque Job necesitaba también ser limpiado de muchas cosas que no estaban bien en la vida de él. Él como tal era un hombre perfecto, dice el Señor. Dice, era recto. Dice, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Pero lo que le rodeaba a él quizás no era tan bueno. Porque dice que sus hijos hacían banquetes, que hacían fiestas. Inclusive dice la palabra del Señor que Job le ofrecía holocaustos a Dios pensando que sus hijos habían pecado cuando hacían las fiestas. Entonces Job, por la obediencia de él, por el amor tan grande de él hacia Dios, dice que él le ofrecía holocaustos pensando que sus hijos pecaban. Entonces,
como vemos, Dios no pierde a sus hijos porque la palabra dice que fueron muertos. Dios no pierde, Job no pierde a su esposa. Job no pierde muchas cosas porque él tomó malas decisiones, porque él fue un hombre que no supo administrar lo que Dios le había dado, sino porque Dios lo permitió. Y luego la palabra dice que Job tuvo más hijos, tuvo más ganado, tuvo más hacienda, tuvo más criados, todo fue multiplicado. O sea, en la vida no podemos vivir siempre nosotros vivir pensando que todo lo que perdemos lo perdemos porque hemos hecho mal, porque hemos pensado mal, porque tuve malas decisiones, porque no supe pensar. No todo en la vida será así. Habrán cosas que nos tocará que perder porque Dios así lo quiere, porque Dios siempre nos quiere dar algo mejor. Cuando nosotros somos personas como lo era Job, dice un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros somos personas que ponemos las cosas en las manos de Dios, eso lo que significa es que cuando nosotros perdamos aquellas cosas que tanto nos duelen, a veces sufrimos tanto cuando perdemos o un bien material, o cuando perdemos o un negocio, o cuando perdemos una persona que quizás creíamos que amábamos mucho. Pero ¿qué pasa? Dios siempre nos va a dar algo mejor. Dios permite que Job pierda lo que él tenía, porque Dios le iba a multiplicar lo que él tenía. Dios le iba a dar algo mejor. Entonces, no es tiempo de vivir lamentándose. Por eso les decía, hay un dicho que dice que no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Entonces, no vale la pena vivir siempre pensando en lo que pudo ser y no fue. Hoy Dios quizás va a permitir que usted pierda o que usted esté perdiendo cosas en su vida. Y no significa, como dicen muchas personas, muchas veces cuando a alguien le pasa algo malo o así, muchas personas tienen el decir que Dios lo está castigando porque hizo esto, porque hizo lo otro. No, Dios está permitiendo aquello porque Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere darle cosas que sean de bendición para su vida. Quizás hoy en la vida suya no hay muchas cosas que son de bendición. Quizás hoy en la vida suya hay muchas cosas que solo sirven para dañar tu vida, para intoxicar tu vida, para contaminar tu vida. Entonces, el Señor tiene que venir y permitir, como le dio permiso a Satanás, para que le quitara las cosas que le quitó a Job. Hay un dicho que dice que lo que el diablo usa para maldecirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Es decir, que aquello que te fue quitado no será tan grande como lo que Dios te va a dar. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es bueno y maravilloso. Así es que debemos dejar de pensar que todo lo que perdemos, que todo lo que se nos va en nuestra vida es por culpa nuestra, es por mis malas decisiones, porque no supe pensar. La Biblia dice que todo está escrito. Entonces todo lo que pasa es porque Dios lo permite, para unas cosas o para otras. Muchas veces nos aferramos. El video pasado hablaba un poco sobre el autoestima de las personas. Eso hablaba el video pasado. Muchas veces nuestra autoestima está tan baja porque muchas veces nos aferramos a personas que solo nos humillan, que solo daño nos hacen. Por eso Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida para limpiarnos de esas cosas. Si algo quiere Dios es que usted sea feliz, si algo quiere Dios es que usted viva feliz. Pero usted no puede vivir feliz aferrado a cosas que solo le dañan su vida. Entonces, cuando usted viene y pierde esas cosas y usted cree
que perdió lo más importante que tenía en su vida. No es así. Dios le va a dar algo más importante. Dios le va a dar algo que le genere paz, que le genere esperanza, que le genere amor. Y le va a quitar aquello que le vive generando amargura, que le vive generando dolor, que le vive generando humillación. Por eso, no siempre, queridos hermanos, lo perdemos porque no supe pensar. No, muchas veces lo que vamos a perder, lo que estamos perdiendo, lo vamos a perder porque Dios lo está permitiendo, porque hoy Dios quiere darte cosas nuevas. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor que me ha dado esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes. Y bueno, antes de que llueva duro aquí en Pozos de Santana, pues nos vamos. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios le continúe bendiciendo.